Bienvenidos y bienvenidas al tema 17, donde vamos a especificar cómo el trabajo debe ser planificado y obviamente requiere una organización bajo la metodología ágil. Es importante definir que la planificación representa uno de los protocolos, es un evento funcional y de obligatorio cumplimiento dentro de la metodología ágil como tal. ¿Por qué? Porque define que lo que se debe entregar en cada sprint, en cada periodo de tiempo como tal. Define también cuáles son las características de cada una de las tareas que, teniendo en cuenta las funciones de cada integrante del equipo, debe entregar como tal. En la planificación se diseña todo el trabajo bajo el enfoque colaborativo. Es aquí en la planificación donde se da una priorización, el ejercicio de priorización de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los recursos y las competencias identificadas para la entrega del servicio del producto de nuestro proyecto. Se definen los tiempos, los cronogramas, obviamente de obligatorio cumplimiento. La planificación representa también la elaboración de ese trabajo cotidiano que, como saben, la metodología Scrum formaliza y nos permite también superar un error que siempre se presenta en los procesos de planificación. Evitar generar expectativas, la idealización de acciones que no pueden ser cumplidas, que no son realistas como tal. Estos procesos, estos eventos que en la metodología Scrum se presentan a través de la coordinación, permite resolver el qué, el cómo, el quién y obviamente nos posibilita el reconocimiento de los elementos de trabajo, los resultados, entre otros. Describir precisamente el objetivo, el propósito de cada uno de los periodos de tiempo o de los sprints, de los elementos que se incluyen en la lista de tareas o backlog, que obviamente irán incrementando. Define el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del sprint en función del valor y del esfuerzo. Identifica quién va a ser el propietario del producto. Define el objetivo en función de el valor que se busca y el equipo de desarrollo, cómo puede o no puede alcanzarse dicho objetivo. El reconocimiento de los objetivos de trabajo es todo lo que se requiere en la lista de tareas del producto, la lista de cosas. Y obviamente el objetivo del sprint, el incremento o el resultado, como también la forma en la que se trabajará para el logro de ese objetivo. En la planificación de la organización del trabajo es necesario la disciplina, la preparación. La reunión debe ser planificada a través de los sprints. Se debe realizar una revisión de cada sprint anterior para traer a colación en ese espacio pues todos los avances significativos o los retrocesos de acuerdo al sprint ya implementado. Se debe identificar cuál es la visión de ese producto, organizar la información de acuerdo a los comentarios que realizan las partes interesadas, eh, ver si la lista de tareas está actualizada o no, revisar y perfeccionar esa lista de tareas antes de planificar un nuevo sprint. Esas recomendaciones pueden ser obvias en la organización del trabajo, pero sí es indispensable que cada uno de estos puntos o de estos pasos se tengan en cuenta para que tanto el gestor del proyecto, el administrador del producto, el equipo de trabajo, como lo hemos visto entre los expertos, los técnicos, los profesionales, estén totalmente armonizados porque es precisamente en esa planificación, en esa administración de los tiempos que nos lleva a plantearnos un trabajo organizado, es cuando se definen precisamente los límites amplios en los que, de acuerdo a las características de un servicio, un producto, un bien
que nuestro proyecto está dinamizando o está diseñando, pues se requiera. Y de acuerdo a lo que hemos visto en la metodología ágil, pues están todos estos tiempos definidos por los sprints. En esa planificación se debe ser muy riguroso en cuanto a el cumplimiento de esas características que el producto requiera. Obviamente cumpliendo con todas las características también de calidad para que el cumplimiento de la tarea esté debidamente especificado y que todos los integrantes del grupo conozcan el límite máximo de esa entrega, de esa tarea o de ese producto. Es una función, por tanto, del experto de esta metodología Scrum atender el cumplimiento de los tiempos máximos. Es la persona que se encarga precisamente de dinamizar dentro del equipo, de acuerdo a su experticia, los diferentes consejos y recomendaciones, observaciones incluso, para que, de acuerdo a las características del producto o de la meta a cumplir, se lleven a cabo los indicadores en el marco temporal. Un sprint en la planificación de la organización del trabajo puede cumplirse incluso antes de tiempo. Hay equipos de Scrum que al utilizar esta metodología, la agilidad del cumplimiento los lleva a presentar antes de tiempo. Es importante que toda esta organización también esté planteada de acuerdo a que si se cumple una tarea, debe estar inmediatamente otra tarea priorizada para asignarle a la persona o al equipo de personas que ya la hayan cumplido. Todo, como hemos dicho siempre, lo define es el rendimiento del equipo. Un equipo así, con esa dinámica, pues obviamente tendrá mayores opciones de encontrar el éxito en sus proyectos. En esta organización del trabajo, la metodología hace mención de que no se define un tiempo mínimo, pero sí un tiempo máximo. Se requiere entonces concentrarse, es decir, definir todos los esfuerzos en los resultados. La metodología Scrum nos lleva a pensar más que en el trabajo, en el esfuerzo que se pueda dedicar el equipo, es concentrarse en los resultados, no perder el tiempo, la concentración del equipo en qué tarea debe ir primero. ¿Sí? Ese es el trabajo que realiza cada uno de los integrantes del equipo como tal, o quién debería hacerla y cuánto tiempo llevará. Es importante que toda la experiencia que surja dentro del equipo sea tenida en cuenta, darle relevancia a los aportes dentro del equipo y obviamente requiere, o más bien, esta metodología Scrum se va dinamizando conforme esa misma experiencia. Es un proceso empírico. Se basa precisamente en esas situaciones que van emergiendo como tal. No requiere de una planificación muy estructurada por adelantado, sino más bien de ir aprendiendo con la práctica y ir incorporando cada una de la nueva información que vaya surgiendo al proceso como tal, es decir, al logro de los resultados. Esto nos invita a pensar precisamente en que uno de los objetivos del sprint describe el propósito general del sprint en términos muy específicos, pero los elementos del backlog también pueden escribirse como un resultado en mente, es decir, como aquellas ideas que se van estructurando de acuerdo al logro de resultados. Las historias de usuario, que como ya hemos mencionado, son todas esas expectativas, requerimientos o necesidades del cliente, son una forma también de ir describiendo ese trabajo. Obviamente desde el punto de vista de ese actor externo, ese actor estratégico que está influenciando directamente en la elaboración del producto de esa meta. Esas historias de usuario, esas necesidades, orientan precisamente
las mejoras del logro de ese resultado. Se va buscando entonces ir superando cada vez esos vacíos que se tienen frente a la necesidad y de acuerdo a esa experiencia se van logrando los logros según las iniciativas, las descripciones de la necesidad desde la perspectiva del cliente. Los sprints, como hemos dicho entonces en todo este tema, requieren esa planificación y es importante también lograr un cierto nivel de estimación, es decir, reconocer e identificar el esfuerzo estimado frente a la capacidad del equipo, de los profesionales, ya sean expertos o los implementadores de acciones. Toda esta, el reconocimiento o un diagnóstico que se haga, es decir, esa estimación que se hace de todo ese esfuerzo, requiere precisamente de un entorno que se basa en la confianza, donde la información se emite de manera directa, de manera espontánea, de manera responsable y precisamente esto ayuda a el aprendizaje y la mejora continua dentro del equipo como tal. Dentro de esa organización del trabajo, es importante que el diseño de un plan como tal, de un plan de trabajo, no termine convirtiéndose en una situación compleja, en una situación que genere tensiones o estrés, sino que este plan de trabajo debe orientar al equipo hacia el logro, como hemos dicho, de resultados que les permita también enriquecerse a los mismos integrantes del equipo y que sea esta información, este logro de resultados, los que logren también la autoorganización paulatina, progresiva. Dentro de esos planes de trabajo que se organizan en el sprint, em, se requiere identificar aquellas características, aquellos elementos, aquellas relaciones o interacciones que motiven al logro de resultados como tal. Lo que se busca es que todos los planes tengan claridad. Para conseguir el logro de algo debemos conocer, y qué mejor que conocer teniendo claridad frente a lo que se está haciendo como tal. Es importante, como hemos dicho, que esto surja de una dinámica de la experiencia, no de una planificación exhaustiva o que se realice con un tiempo amplio o con una antelación que preceda precisamente esos ejercicios que Scrum nos permite, ¿no? El reconocimiento de las necesidades de los clientes. Crear lo suficiente del backlog del sprint para comenzar, ¿no es cierto? Es importante revisar que el backlog del producto esté ordenado para que el equipo pueda asumir cualquier tipo de trabajo o de metas que ya se han alcanzado como tal, de manera organizada. Hay que tener en cuenta que los problemas complejos se requieren de un proceso empírico, y como hemos dicho, aprender en la práctica. Esos procesos empíricos son muy difíciles en ocasiones de planificar, pero el equipo debe mantener una tranquilidad y una confianza en que todas esas ideas que surjan de manera libre y espontánea van a tener una repercusión positiva frente al producto que se está presentando o diseñando como tal. Y es importante, como he mencionado, centrarse en esos productos, en esos resultados y poco a poco ir avanzando en esa tarea. Muchas gracias por su atención.